Nuevos combates en el frente ucraniano en el que Rusia y medios occidentales informan sobre el comienzo de su contraofensiva y en la zona del desastre provocado por la destrucción de la presa de Jakhovka. Los rescatistas continuaron este jueves esos operativos de evacuación. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Los combates no cesan en las zonas inundadas tras la destrucción de la represa. Kiev acusa a Moscú de bombardear Jersón, una zona inundada en un río militarizado donde la población está siendo evacuada. El presidente Volodymyr Zelensky visitó hoy la zona. Los países de la Unión Europea alcanzan un acuerdo calificado ya de histórico para reformar el sistema de asilo del bloque después de una jornada de arduas negociaciones. Un acuerdo que deberá allanar el camino a las negociaciones con el Parlamento Europeo. Enseguida ampliamos. Abrimos nuestro informativo en la ciudad ucraniana de Nueva Jakhovka, en la región de Jersón, en el sur del país, tras esas inundaciones provocadas por el colapso de la presa de la ciudad. Ucrania acusa al ejército ruso de bombardear la región en medio de los esfuerzos que realizan las autoridades para rescatar a los civiles afectados por esas inundaciones. Varias personas resultaron heridas en los ataques aéreos a la región. Los bombardeos han obligado a suspender algunas de esas labores de rescate. Moscú, por su parte, afirma que ha repelido ofensivas en varios sectores del frente, entre ellos en zonas golpeadas por las inundaciones. El presidente de Ucrania se desplazó a las zonas afectadas y pide más ayuda internacional y una respuesta mundial clara y rápida, dice. Ayuda no solo para los evacuados, sino también para quienes decidan quedarse. Volodymyr Zelensky visita a los servicios de emergencia en Jersón para conocer personalmente la magnitud de los daños. 2 días después de que la destrucción de la presa del Dnieper inundara ciudades y pueblos a lo largo del curso del río, se desconoce aún el número de víctimas. Pero los hospitales están llenos. Zelensky agradeció a los médicos su trabajo y conversó con los pacientes. ¿Son buenos los médicos aquí? Sí, le responden los pacientes, impresionados por la visita del presidente. Escucharlo a usted es un gran apoyo moral, sin importar cómo de dura sea la situación. Crece el temor a que la riada desencadene una crisis humanitaria. Zelensky aprovechó su discurso nocturno para criticar la lentitud de la respuesta internacional. Cada persona que muere es un veredicto negativo contra la arquitectura internacional existente y las organizaciones internacionales que parecen haber olvidado cómo se salvan vidas. Si las organizaciones internacionales no están en la zona del desastre, es porque no existen o no funcionan. Todos los llamamientos necesarios de nuestro gobierno y de Ucrania se han hecho. Las evacuaciones continúan en medio de incesantes bombardeos. Algunas personas se niegan a marcharse. Ya aguantaron la ocupación rusa hasta la liberación de Jersón en noviembre. Y ahora muchos parecen decididos a resistir también las inundaciones. Algo muy peligroso. El río Dnieper constituye aquí la línea del frente que separa a las fuerzas ucranianas de las rusas. La crecida de las aguas ha arrastrado las minas enterradas en las orillas, mezclándolas con todo el material que arrastran las aguas tras el desastre. Los ministros del Interior de la Unión Europea lograron este jueves un acuerdo para reformar el sistema de asilo comunitario con el voto en contra de Polonia y Hungría. La más que delicada situación tendrá ahora que negociarse con el Parlamento Europeo, de donde saldrá ese reglamento definitivo de los procedimientos y gestión del asilo dentro del bloque europeo. El acuerdo llega tras una reunión histórica y el enésimo intento para acelerar las medidas e impulsar una reforma que mitigue el drama humano que vive el Mediterráneo a diario. Los países del sur, a los que llegan la mayoría de esos migrantes, piden más apoyo y solidaridad de sus vecinos del este y del norte. Pues sí, tras arduas negociaciones, los países de la Unión Europea logran ese acuerdo para reformar el sistema de asilo del bloque. María García Sornosa en Bruselas. Han hecho falta 3 años, María, desde que se presentara esa propuesta de reforma del sistema de asilo. Hay acuerdo que ya ha sido calificado por algunos de histórico. ¿En qué consiste, María?
Sí, Ana, histórico es la palabra que más se escucha en estos momentos en la Unión Europea porque los Estados miembros, tras casi una década, han alcanzado un principio de acuerdo para relanzar el Pacto de Asilo y Migración. Los detalles: la Unión Europea pone en marcha una especie de estrategia de solidaridad flexible en la que cada Estado miembro puede elegir entre acoger a solicitantes de asilo de los países con más presión o, por el contrario, una especie de penalización cuantificada en 20.000 euros por cada solicitante de asilo rechazado. También se comprometen a reubicar al menos a 30.000 refugiados durante cada año. Se van a acelerar también los retornos, las expulsiones en la frontera de aquellas personas que no cumplen con los requisitos para quedarse, y será cada país, cada Estado miembro, el que decida qué país es seguro o cuál no para estas deportaciones, para estos retornos. La cita hoy, Ana, en Luxemburgo ha sido muy visceral. Las negociaciones se han prolongado durante más de 12 horas. Especialmente hemos visto un choque entre Alemania e Italia porque Berlín quería más garantías y más protección para los menores que llegan en la frontera, pero al final cada Estado miembro ha tenido que ceder porque era imperativo que de la cita de hoy en Luxemburgo saliese una fumata blanca. Como decíais, no todos han votado a favor. Hungría y Polonia lo han hecho en contra, pero hay que recordar que la política migratoria europea, a diferencia de otras como las sanciones, no requiere de unanimidad, sino de mayoría cualificada. Y también hay que recordar que precisamente Hungría y Polonia votaron en contra de las cuotas de refugiados establecidas en 2015. No solo no cumplieron, sino que llevaron esta medida a la justicia europea. Veremos a ver qué pasa ahora. En definitiva, se puede decir que se recrudecen esas medidas para los migrantes que llegan a Europa. María, ¿cuál es el siguiente paso ahora en el calendario? Sí, Ana, es importante subrayar que lo que ha ocurrido hoy no significa que la Unión Europea tenga ya una política de asilo migratoria común. Lo que ha pasado hoy es que el Consejo, que es el órgano que reúne a los 27 Estados miembros, han fijado su postura, pero ahora se anticipan, se avecinan negociaciones muy arduas con la Comisión y con el Parlamento. Es lo que se conoce aquí en la jerga como los trílogos. Pero el Parlamento también ha fijado ya su postura y es mucho más dura, porque los eurodiputados, por ejemplo, quieren crear una especie de mecanismo de gestión de crisis en la que obligar a los Estados miembros a acoger a refugiados en situaciones de llegadas masivas, como vimos en 2014, pero los Estados miembros rehuyen y no quieren oír hablar de nada que tenga que ver con la obligatoriedad de acogida. Así que veremos en los próximos meses negociaciones todavía muy duras y, como decíamos antes, el calendario aprieta porque la legislatura europea actual termina en poco menos de un año. Muchísimas gracias por ampliarnos esto y traernos esa última hora en política migratoria y esa reunión de ministros del Interior. Gracias, María. Un saludo hacia Bruselas. Abrazo, Ana. Nos desplazamos a Colombia, segunda escala de la gira de la ministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock por Latinoamérica. En Cali se reunió con la vicepresidenta Francia Márquez, con la que participó en una mesa redonda con estudiantes sobre política exterior feminista, así como el proceso de paz en Colombia. Momento especial porque Baerbock le entrega el premio Unidas, un galardón que otorga anualmente esta red de mujeres de Alemania y Latinoamérica por su defensa de los derechos de las mujeres. Baerbock quiere en su viaje a Colombia estrechar lazos con un socio estratégico e informarse del proceso de paz. Francia Márquez destacó la importancia de esta cooperación. Vamos a escucharla. Lo primero que tengo que manifestar es el agradecimiento por parte del gobierno colombiano al gobierno federal de Alemania en el acompañamiento que ha hecho al proceso de paz o a los distintos procesos de paz que hemos desarrollado en nuestro país. De manera muy especial, su papel de acompañante ahora en la mesa de diálogo con el... Vamos a profundizar un poco más. La agenda ha llevado pues a la ministra alemana Annalena Baerbock a Cali y no a Bogotá. Así que conectamos en Cali con nuestra enviada especial Úrsula Moreno. Úrsula, la ministra alemana llega justo antes del cierre de ese tercer ciclo de conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Alemania tiene un papel clave en este proceso de paz. Cuéntanos cuál es. Bueno, hay una larga tradición histórica con la paz por parte de Alemania en Colombia. Ha participado en todas las negociaciones de paz desde el 2016 con todas las guerrillas, con todos los grupos guerrilleros. Ahora también con el Ejército de Liberación Nacional. Es algo que ha pedido Colombia a países como Suiza, Suecia y España. Y a pedido de Colombia, estos han asistido a estas reuniones, han sido claves en estas conversaciones.
negociaciones, y es clave en general para la Unión Europea y para Alemania concretamente que Colombia sea un país estable, porque es un socio clave en la región, con capacidad integradora, con una voz fuerte para negociar en materia de energía, en materia de protección de minerías, de protección del medio ambiente y un largo etcétera. Ana. Úrsula, hablemos de la entrega de ese premio especial Unidas. Da una idea de su importancia. ¿Qué significado tiene para ambas, Francia Márquez y Annalena Baerbock, y para sus respectivos gobiernos? Bueno, Francia Márquez desde aquí, del Cauca, ha calificado Cali de una región que se ha dicho el paraíso en la tierra. Hoy en esa conferencia de prensa que ha dado con Annalena Baerbock. En cualquier caso, Francia Márquez no es una política a la vieja usanza, es una activista en realidad. Sus votos, los votos del Pacífico, los consiguió para Petro, le aupó básicamente al poder, porque es una luchadora que ha arriesgado su vida por proyectos sociales, integrando a minorías, defendiendo a mujeres, a afrocolombianos y afrocolombianas en esta región. Realmente esos votos fueron claves, y a cambio ha recibido el Ministerio de Igualdad y de Equidad. Annalena Baerbock, por su parte, viaja con esa política exterior feminista bajo el brazo. Tiene mucha menos experiencia, puede aprender mucho de países como México y como Chile, que ya lo tienen anclado en sus respectivas legislaciones, y con esa humildad también ha venido a Latinoamérica para aprender, dice, de estas políticas exteriores feministas, y por eso también le entrega personalmente el premio a Francia Márquez. ¿Qué más se promete, Úrsula, Alemania de Colombia? Durante los últimos meses lo hemos visto, han pasado por Colombia 4 ministros alemanes. Sí, Colombia, dicen, es como Brasil, pero a escala menor. Es decir, aquí no hay 1000 empresas alemanas como en Brasil, son algo más de un centenar, pero Alemania es el primer socio comercial de Colombia en la Unión Europea. El potencial es enorme. Alemania está muy interesada en el hidrógeno verde de Colombia, y sobre todo esa ofensiva diplomática de la que hablabas se debe a que no quieren perder este socio. Saben que es una ventana de oportunidad, que Colombia es un país que está en línea, que está aunado con Naciones Unidas, que tiene una visión más crítica con Rusia. Aquí Brasil no está tan presente como lo puede estar en Brasil o en Venezuela. Es decir, no quieren perder a este socio que es clave, como te decía, en la región. Y Gustavo Petro viaja la semana que viene a Berlín, donde muy probablemente firme un acuerdo de cooperación energética, aunque todavía no está confirmado. Todo eso da una idea de la importancia que tiene Alemania para Colombia y Colombia para Alemania. Ana. Muy pendientes de esa visita, estaremos aquí en Berlín, y tú seguirás acompañando a Annalena Baerbock y su equipo por Latinoamérica. Úrsula Moreno, nuestra enviada especial, muchísimas gracias y un saludo a Cali. Y nos quedamos en la economía en la región con Juliana. Muchas gracias, Ana, y vamos a hablar de Cuba, porque allí una explosión de pequeñas tiendas se extiende por su capital, La Habana. La expresión más visible del espacio que gana la empresa privada en la isla, las denominadas pymes privadas, autorizadas recién en 2021, han comenzado a desplazar lentamente a los comercios estatales, cada día más vacíos. Aquí sí hay. Con este tipo de eslogan, emprendedores cubanos en La Habana atraen a sus clientes. Prácticamente cada semana abren nuevos negocios en la capital cubana. Se trata de pequeñas tiendas que van desde garajes con cervezas y dulces hasta establecimientos con productos cárnicos, lácteos y abarrotes. Su ventaja: en muchos casos ofrecen productos imposibles de encontrar en otros lugares. Vista que si uno necesita algo que no lo puede comprar con MLC o con moneda nacional, pues ellos lo tienen. Tras 5 décadas en la que solo se permitió el comercio a través de empresas estatales, en agosto de 2021 el gobierno comunista de la isla permitió el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas privadas. Un cambio radical en medio de la peor crisis económica en 30 años, detonada por el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y las repercusiones del coronavirus. Y realmente con todo este problema de la pandemia, que estábamos todos cerrados, encontramos un lecho en el mercado de hacer algo un poco diferente a lo que se estaba haciendo. Estos comercios son el rostro más visible de las cerca de 7.800 pymes privadas existentes.
Los emprendedores se abastecen de nuevas empresas importadoras también privadas. El florecimiento de estas pymes ocurre a pesar de la dramática devaluación que la moneda cubana ha sufrido en 2 años, disparando los precios. Según pronósticos oficiales, la inflación superará el 40% este año. Yo sostengo que se ha pasado de la noche al día en lo que a capacidad de desempeño para el sector privado se entiende en Cuba desde el punto de vista legal. El cambio ha sido absoluto y total, aunque hay muchas cosas por cambiar y sin sentido, pero las barreras mentales son las más difíciles de cambiar y todavía permanecen. Los precios han crecido. Como promedio. Prueba de ello son las declaraciones del ministro de Economía, Alejandro Gil. El funcionario fustigó por las subidas de precios a las pequeñas y medianas empresas. El ministro afirmó que a nadie se le pide que trabaje con pérdidas, pero tampoco que obtengan ganancias excesivas en corto tiempo a costa de los consumidores. Se trata de una transición compleja en uno de los últimos países comunistas del mundo y que despierta la atención del exterior. Joe Biden prometió en 2022 apoyar a los emprendedores cubanos independientes. Por su parte, la Unión Europea, principal socio comercial de la isla, está dispuesta a colaborar en el desarrollo del sector privado de Cuba. Y para entender un poco mejor lo que pasa con el tema de las pymes privadas cubanas, la carestía y el desabastecimiento en la isla, hemos invitado al programa de hoy al economista cubano Ricardo Torres, quien nos acompaña desde Washington. Señor Torres, un gusto que esté con nosotros. Sí, un placer. Las empresas privadas con algunos empleados ya existían en Cuba, pero sin esa figura legal. Ahora que sí existe, ¿qué ha cambiado en realidad en estos 2 años? Bueno, ha cambiado bastante. Digamos, las pymes se les permitió incorporarse como empresas privadas en septiembre de 2021. Y es muy importante porque esto da, por una parte, garantías legales que no tenían los negocios que se constituían como cuentapropistas, que era la figura que existía anteriormente. Luego también les permite firmar contratos internacionales, firmar contratos jurídicamente vinculantes con empresas estatales. Y esto, por supuesto, ha permitido que muchas de ellas se hayan diversificado, hayan crecido y hayan empezado a tener relaciones comerciales muy importantes con empresas extranjeras. Este año, precisamente, el gobierno cubano admitió la grave crisis económica que incluye desabastecimiento de combustibles, pero también de alimentos. Y el ministro Gil pide a las pymes que no abusen de sus ganancias. ¿Críticas justificadas o chivo expiatorio ante la inflación superior al 40% en el país? Sí, yo creo que hay un poco de los dos, ¿no? En realidad todavía hay una mentalidad que tiene una visión bastante negativa, muy ideologizada y politizada sobre el sector privado. Y muchas veces se le acusa de todos los males que ocurren en el país. La realidad es que Cuba tiene un sector minorista, de comercio minorista, muy subdesarrollado, muy atrasado, que nunca ha podido, digamos, cubrir la demanda interna, y es natural que en la medida que se relajan las restricciones sobre las pymes, muchas de ellas se establezcan en este sector. Y luego, te recordemos que las pymes, por una parte, tienen que operar con la tasa de cambio informal del dólar con el peso cubano, que ahora mismo es de 200 pesos por $1. O sea, todo el dinero que recuperan en Cuba tienen que operarlo bajo esa tasa. Y luego también ellas no pueden realizar operaciones de comercio exterior directamente, sino que dependen de hacerlo a través de intermediarios estatales. Son empresas estatales las que actúan como intermediarias, lo cual también encarece los costos. En un mercado donde la oferta domina, porque hay tan poca oferta, bueno, pues es natural que entonces muchas de estas empresas a veces, claro, abusan de esta posición de mercado para poder fijar los precios que entienden como adecuados. En realidad lo que hay es un gran desbalance entre oferta y demanda, y hasta que la oferta no crezca de manera contundente, vamos a tener una presión importante sobre los precios por muchos meses todavía. Muchas gracias, señor Ricardo Torres, economista, por estos análisis, y hasta una pronta oportunidad. Gracias.
Y hablamos ahora del atún de aleta azul, que es uno de los manjares más refinados de la cocina japonesa y su precio marca récords. Todos los años, al inicio del verano, bancos de atún llegan a las costas españolas para desovar. Las autoridades impusieron controles pesqueros más estrictos que han llevado a la recuperación de esta especie. Ahora los pescadores pueden subsistir en términos económicos a pesar de pescar menos. Y en el siguiente reportaje veremos las razones. Muy temprano por la mañana, el capitán Antonio Ponce coordina la flota. Aquí, en el sur de Andalucía, se pesca el atún casi como hace 3000 años. A este complejo sistema de redes se lo denomina almadraba. Los ejemplares más grandes quedan atrapados y los botes recogen todos juntos la red hacia la superficie. Pues la almadraba ha cambiado bastante, más que en lo que es la almadraba sí, digamos la estructura en sí, que sigue siendo más o menos la misma desde hace muchos años. Han cambiado los materiales, sobre todo la forma de tratar el pescado para conseguir calidad, para quitarle su sufrimiento. Hace apenas 10 años, los pescadores temían por su subsistencia. Pero ahora, gracias a las regulaciones pesqueras, las poblaciones de peces se han recuperado. Los métodos tradicionales de pesca atraen cada vez a más visitantes. De hecho, la gente reserva de un año para otro. Las reservas se hacen porque si no, prácticamente es imposible de encontrar alojamiento. Y de hecho, como le comentaba anteriormente, el año pasado en 4 días se vendieron 105.000 tapas. Restaurantes, hoteles, comercios y la industria pesquera manufacturera. Si bien se pesca menos atún que antes, ahora más personas pueden vivir de la actividad, pues la pesca permanece en la región. Realmente la comercialización. Antiguamente, para el mercado japonés, pues se comercializaba el 80 al 90% de la producción. Hoy en día estamos comprando en Gadira el 70% aproximadamente de la producción del atún que se captura en las 3 almadrabas que hemos dicho, ¿no? Zahara, Tarifa y Conil. 1 kilogramo de atún cuesta unos 30 euros en los mercados locales. En ciudades como Tokio el precio se multiplica. Pese a eso, la comercialización en la región sigue siendo una opción rentable para estos pueblos españoles. Y dejamos aquí las noticias económicas y entramos con Ana y un tema que genera polémica, sin duda. Sí, y siempre va a ser así. Nos vamos a México. Más de un 70% de los mexicanos está a favor de la eutanasia o muerte asistida médicamente en el caso de que los pacientes se encuentren en fase terminal. Así lo reveló recientemente una encuesta realizada por la Asociación Civil por el Derecho a Morir con Dignidad. Actualmente, en 14 de los 32 estados del país es legal la voluntad anticipada, es decir, permite que los pacientes en fase terminal puedan decidir si son sometidos o no a tratamientos para prolongar su vida siempre y cuando sea imposible mantenerla de forma natural. Pero la eutanasia en sí y todas las formas de muerte asistida son ilegales en México. Celia se ha dedicado los últimos 12 años únicamente a cuidar a su hija Pamela. Varias complicaciones desde bebé derivaron en una parálisis cerebral que la dejaron postrada en cama. Su madre ha renunciado a su otra hija, su pareja, a casi todo, para darle una vida digna a Pami. Un esfuerzo que no le pesa porque lo hace con amor. En varias crisis respiratorias ha tenido que reanimarla. Momentos más difíciles que le han generado interrogantes sobre la muerte digna. No estamos preparados para lo que es la eutanasia. Mucha gente dice, no, es que tú lo vas a matar. No. O sea, ya viéndolo de otra forma, pues dices, es que va a ser un descanso. O sea, ya no va a sufrir esos dolores, esa falta de aire, cuando se están ahogando hasta con sus mismas secreciones. En México, la eutanasia o cualquier otra forma de muerte asistida son ilegales. La única alternativa son los cuidados paliativos. El equipo de SECPAM, una institución de asistencia privada, ha brindado atención domiciliaria a más de 3.500 personas desde 2006. En el caso de Celia, la han ayudado a cuidarse de ella misma y darle fortaleza emocional. Para su fundadora, Luz Elena Olaiz, la mejor forma de llegar al final de la vida es en el hogar, una opción inviable para la mayoría. La situación de salud gubernamental es complicada. Somos muchos, los recursos pues nunca alcanzan
y cuidados paliativos no tiene partida suficiente. Entonces somos nosotros, la sociedad civil, la que estamos dando la respuesta a esa falta de cuidados paliativos domiciliarios. Desde junio pasado, el partido oficialista Morena ha empezado a plantear en el Congreso la regularización de la eutanasia para pacientes terminales. Según una encuesta oficial, el 60% de los mexicanos está de acuerdo con respetar la opción de adelantar la muerte y un 70% se mostró favorable a cambiar las leyes con ese objetivo. Sin embargo, la iniciativa se ha topado con el rechazo de grupos pro vida. Una campaña de la plataforma Activate reunió 7.000 firmas en contra de la eutanasia. Su promotora, Cecilia Orrea, subraya el riesgo de que se haga un mal uso de la ley. Pero pues finalmente si un niño con síndrome de Down le dicen, oye, pues es que el niño pues ya pues no tiene capacidades para sobrevivir en esta sociedad, pues le puedes aplicar la muerte digna. Entonces, esta ley pues puede generar una bomba de tiempo y puede afectar a cualquier persona. Algunas investigadoras han evidenciado que las personas con mayor poder adquisitivo viajan a alguno de los 7 países donde la eutanasia es legal para adelantar la muerte. En cambio, las familias de escasos recursos se exponen a los peligros de hacerlo en la clandestinidad, como indica la doctora Asunción Álvarez. Pues si no tiene acceso a medicamentos como los médicos, pues es posible que busque medios violentos y que no son seguros. Si pide ayuda, pone en riesgo a la persona que la ayuda, porque está cometiendo lo que se considera un delito. Un delito que se suma al dolor de siquiera pensar en dar descanso a quien les ha dado la vida. En México se festeja a los muertos, pero el final de la vida sigue siendo un tema reservado. El debate en torno a la eutanasia todavía es incipiente y envuelto de desconocimiento por parte de la sociedad. En este Día Mundial de los Océanos queremos destacar la importancia de nuestras aguas y de la fauna marina para la vida humana. Los océanos generan aproximadamente la mitad del oxígeno que respiramos y cubren más del 70% del planeta. Son hogar de hasta 10 millones de especies marinas diferentes y proporcionan la mayor parte de la biodiversidad del mundo. Los océanos no solo nos ayudan a alimentarnos, sino que también regulan nuestro clima. Capturan más carbono que cualquier otro elemento en el planeta y además absorben alrededor del 90% del calor generado por las emisiones crecientes. Con esto nos vamos, pero volveremos si quieren. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz jueves, donde quiera que estén.